¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo radiograbadora fabricado por Sony. Modelo correcto es CFD-E100, el cual viene en formato disco compacto y cassette estándar. Los tipos de disco admitidos en este equipo son discos del tipo grabables y regrabables, conocidos por sus siglas RWU. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de disco regrabable por Sony. ¿Ok? Son los que se pueden grabar varias veces y borrar de igual manera. ¿Ok? Bueno, entonces es compatible con discos originales, copias, grabados y regrabables. ¿Ok? Visto de frente, vamos a ver que tenemos el acceso a la compuerta del disco compacto, y en la parte posterior está el acceso a lo que es el formato cassette. ¿Ok? En términos de estética y de qué condición física se encuentra, bueno, considerando que es un producto que salió a la venta a inicios del año 2000, pues bueno, ya estamos hablando que tiene más de 20 años de antigüedad este producto, y en términos generales podemos decir que sí está muy bien, luce muy bien. Y esta combinación de colores de plata, color blanco, que ahorita, bueno, era blanco, ahorita ya se ve un poquito amarfilado. Ok, plata la manija y ciertas zonas en color azul lo hacen ver muy agradable a simple vista. Ya fue sometido a limpieza tanto externa como internamente. Cuando digo internamente me refiero a lo que es limpieza de el láser, limpieza de los cabezales, de los rodillos de metal, de goma. Todo está listo simplemente para que llegues, conectes y disfrutes de tu música en ambos formatos. ¿Ok? Este equipo viene adicionado con banda de radio AM/FM. Cuenta también con lo que es salida para audífonos de 3.5 milímetros. Tiene el sensor para remoto, que por cierto tenemos un remoto que es compatible parcialmente. Vamos a poder hacer ciertas funciones, no todas, aquí lo pueden ver, y que por cierto va incluido en el paquete. En unos momentos más vamos a platicar más sobre ello. ¿Ok? Y bueno, ¿qué más? Tiene su antena original, ¿ok? Que es esta. ¿Ok? Te puedes dar cuenta porque tiene este acabado. Y esa antena es del tipo telescópica, es decir, así sacas toda la antena y la vas a poder girar bien suave. Vamos a hacer el ejemplo. Ok, vamos a dejar más o menos casi extendida en su totalidad. Ok, ahí la vamos a dejar para que alcance a percibir mejor las estaciones de radio. Ok, en la parte posterior vamos a mostrar cómo se ve el acceso a los cassettes. Ok, ahí está, tiene su ventanita, controles mecánicos para la casetera. Ok, y ahí está todo limpio, todo bien. El cassette se va a introducir aquí en esta sección de adelante. Ok, y ahí está. Ok, todo perfectamente limpio, todo bien, ahí está. Ok, y ahí está. Okay. Lo único que está de faltante es la tapita de las pilas. Al final vamos a mostrar esta zona para no estar desconectando tanto. Mientras tanto vamos a mostrar los controles. Es un diseño trapezoidal y por ello es que un lado es cassette y el otro es CD. Okay. Su cara frontal es CD. Okay. Bueno, otra cuestión en términos de estética es que al interior, en ciertas regiones, como ya se pueden dar cuenta, hay pequeñas pigmentaciones por el lado interno de las rejillas, que al parecer es un poco de óxido. Parece que se quiso acumular un poquito de óxido al interior, porque por fuera se siente muy bien. Entonces al interior tiene ciertas pigmentaciones aquí de óxido. Ok, que solamente es cuestión estética, no va a afectar absolutamente nada a su rendimiento. Ok, bueno,
Vamos a seguir entonces. Ya dijimos que los controles de la casetera son mecánicos. El botón de rec, que se distingue por su punto rojo, ahí lo pueden ver, ese botón no va a bajar si es que no tienen un cassette especial para grabar. Cuando digo especial es que tenga sus muescas debidamente cubiertas, que no tengan huecos en estas partes, ¿ok? Si hay un cassette que tiene huecos aquí en los extremos, no vas a poder grabar en él, pero si es un cassette como el que acabas de observar, sí va a ser posible grabar, y este botón, el que tiene el punto rojo, sí va a ser posible que baje, ¿ok? Si no tiene cassette al interior, no va a bajar. Lo comento porque hay personas que me han comentado aquí en los videos que está muy duro para bajarse, que no sé, es por eso, necesitas un cassette al interior, ¿okay? Y bueno, vamos a pasar a lo que son los controles, y aprovechando que tiene diseño de trapecio, solito se va a quedar ahí. Ahí está, ok. Bueno, es la ventaja de este tipo de diseños trapezoidales, ok. Botón de encendido y apagado, botón de sleep, el cual va a ser un temporizador, cuenta regresiva, que va en periodos, o bueno, en incrementos, 15 minutos, 30, 60, etcétera, ok. Entonces, cumplido ese plazo, se autoapaga el equipo, ok. Sigue lo que es controles de reproducción digitales para el formato CD, control de selector de banda de radio, avanzar y retroceder en los cuadrantes, control de volumen, botón de megabass, que por default ya viene activado, pero si lo quieren quitar, con este, okay. Vamos a ver aquí al frente. Al frente vamos a ver estos dos botoncitos. El primero, que es display, y a su vez nos va a servir para confirmar o asignar estaciones que queden guardadas en la memoria, ¿okay? Son 20 espacios para FM y 10 espacios para AM, ¿okay? Podemos almacenar máximo 20 en FM, máximo 10 en AM, ¿okay? Y este botón de la derecha que dice Mode son modos de reproducción para el formato CD, modo aleatorio, programado, repetición, etcétera, ¿ok? Y el botón para acceder a la compuerta del disco, está visto de lado, tiene un efecto así que se mueve muy suave, está. Abrimos otra vez, ahí está, listo, ok. Lo único, bueno, vamos a marcar tres cosas que hubiera estado suave que tuviera este dispositivo. La primera es que fuera compatible con MP3, lo cual no lo es. Ok, entonces para que no se emocionen, no es compatible con MP3. Segundo punto deseable sería que esta pantalla fuera retroiluminada en azul. Sería magnífico, pero no lo es. Solamente se pintan los números, las leyendas, pero no se retroilumina, ¿ok? Hay otro punto también que hubiera estado genial que viniera incluido, y ese me estoy refiriendo a entrada de auxiliar. Así como tiene salida para audífonos, hubiera sido genial que en este extremo hubiera una entrada para dispositivo externo auxiliar, audio in, hubiera sido maravilloso, ok. Si hubiera agregado esas tres características, el equipo sería óptimo, ok, sería súper. Aún así, está sonando muy bien, y este equipo se puede considerar que es un sistema radiograbadora personal, ok. No es así una radiograbadora de aquellas como Sony Explode, como esas que tienen puerto de mega bajo, que hacen tremendo ruido. No, tiene muy buen nivel de audio, pero no es como para hacer tanto ruido, ok, cubrir tanto. Podríamos decir que un espacio pequeño a mediano,
pero ya si es un salón o un espacio muy grande, ya no lo va a cubrir, ¿ok? Es más o menos como para estar con amigos, disfrutando de una comida, una cena, platicando y la música ahí de fondo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar las pruebas con lo que es la radio, ¿ok? Antes de comenzar las pruebas vamos a mencionar la cuestión del remoto. Y bueno, este remoto, lo que vamos a poder hacer con él es encender el equipo a distancia, seleccionar la función, en este caso sería radio o CD, controlar la reproducción de un disco a distancia, subir y bajar el volumen también a distancia, y avanzar o cambiar de banda de radio, no sin antes que tú hayas guardado las estaciones en alguno de los espacios que mencioné. Son 20 contra 10 de AM, ¿ok? Entonces se puede avanzar en los cuadrantes siempre y cuando hayan estado almacenados de manera previa en la memoria del equipo, ¿ok? Y la función de encender, apagar la radiograbadora solamente va a ser aplicable cuando el equipo esté conectado con el cable de corriente alterna, es decir, que esté conectado a 110 volts de alterna. Si tú estás usando el equipo con pilas y quieres encenderlo con el remoto, no va a ser posible. Tiene que estar conectado a la corriente alterna, ¿ok? Bueno, entonces la primera prueba vamos a hacer de forma manual y vamos a comenzar con la radio. Ok, bueno, lo voy a encender aquí a distancia. Ahí está encendido. Vamos a bajar un poquito aquí el volumen y vamos a ir avanzando manualmente en la banda FM. Ok, comenzamos. Hazme sentir que tengo el cielo low, ve con tus manos derritiéndolo. Ok, ahorita hace, bueno, está provocando un poquito de interferencia en la recepción de los cuadrantes porque tengo conectado mi adaptador de corriente de la videocámara. Lo voy a desconectar, no, mejor lo voy a dejar conectado, no quiero de pronto que se vaya a cortar el video. Bueno, vamos a continuar. Si es que ya me parece que está muy baja la carga. Estaba grabando otros videos, pero bueno, algunas estaciones no se van a escuchar tan bien porque tengo conectado ahorita el adaptador de corriente directa de la cámara, videocámara, pero si alcanza a detectar varias. ¿Ok? Vamos a seguir. Vamos a ir por las principales, las que tienen mayor potencia de señal. Claro, se apagó. Ahí está. Esa es una de ellas. Yo sé que es mentira, decir que soy el hombre de tu... I'm going down, down, baby. Street in the rain, baby. Modo detección automática. Te robaste la mujer.
iHeartRadio Music Festival, presented by Capital One. Coming back to life. Aunque sea mentira, me hace sentir vivo, aunque es falso. Ok, hasta ahí vamos a dejar lo que es el FM. Vamos a cambiar a AM y vamos a navegar también entre las estaciones. Porque está conectado al adaptador de corriente, lo que pasa. Sí. Haciendo interferencia, como estamos en el mismo múltiple, por eso. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Voy a dar playback aquí en CD. Va a parecer que no hay disco, lo cual es correcto. Ahí está, no disc. Ok. Lo de la radio era solamente un ejemplo para que vean que sí alcanza a distinguir estaciones. Ahorita como estoy conectada a la videocámara con el adaptador de corriente en el mismo múltiple, el cual tengo conectada a la radiograbadora, por eso hay mucha interferencia, hay mucha distorsión, ¿ok? Pero ya con que esté conectado solamente el equipo por sí solo, no va a tener ese tipo de ruido, ¿ok? Bueno, entonces vamos a guardar lo que es aquí la antena, ya no la vamos a ocupar, la cual está en buena condición, es la original. Y ahora vamos a pasar al formato disco compacto, ¿ok? Vamos a pasar al formato CD, que por cierto sí logra reproducir muy bien, y ahorita en los momentos más lo van a ver, ¿ok? Vamos a comenzar con este disco. Es un disco de audio normal, ahí está de la música de YouTube, disco de audio normal. Lo vamos a colocar aquí, ahí está. Simplemente cerramos y esperamos a que lo identifique. Ahí está, 30 pistas que suman 79,15. Ok, el megabass, como ya lo sabemos, en esos equipos de Sony está activado por default. Ahí aparece megabass activado. Lo voy a quitar el megabass, y ahí está quitado, y ahí lo aplicamos otra vez. Ok, vamos a configurar el modo de reproducción. Vamos a hacer más acercamiento. Por ejemplo, repetir una canción. Por ejemplo, podemos seleccionar una canción, termina esa canción y la vuelve a tocar una y otra vez por tiempo indefinido. ¿Okay? Este es el modo repetir un solo track. Repetir todo. Shuffle, que es aleatorio con repetición, y el modo programado, así como también modo programado con repetición. Quiere decir que tú puedes configurar en qué orden y qué canciones vaya a tocar, y si quieres que la vuelva a repetir, va a repetir una vez más ese programa indefinidamente. ¿Ok? Vamos a dejarlo en modo aleatorio sin repetición. ¿Ok? Entonces, bueno, va a ser suficiente con pulsar playback y listo. ¿Ok? Vamos a darle play, y ahí está buscando al azar.
Ya escogí una canción. La canción 4. Hemos aplicado una pausa con el mando. A partir de este momento voy a usar el mando para avanzar en las pistas, subir, bajar volumen y bueno, eso sería todo. Ok, vamos a continuar. Nótese la brillantez que tiene del sonido, sobre todo los agudos medios es lo que más sobresale de este equipo. El bajo no es así tan, les comenté anteriormente, no es así como que súper potente, pero sí está presente de manera un poquito leve, ok, solamente lo necesario, como diría uno. Ok, vamos a dar playback. Estamos bajando volumen a distancia. Subimos. Canción. Última canción. Adelantando a propósito.
hacia adelante. Ahí detuvimos la reproducción y bueno, el volumen máximo que alcanza este equipo es 10 puntos. Ahí está, volumen 10. Ok, estamos escuchando aproximadamente 4.2, 4.3 era lo que estábamos escuchando, así como ahorita, mira, 4.3, 4.2. Ok, bien, ahora vamos a ir con el formato cassette que está del lado opuesto, y para ello aquí tenemos nuestros cassettes. Vamos a abrir en la parte posterior. Aquí tenemos nuestro cassette, es el tipo 1, es de la biblioteca de música de YouTube, y entonces vamos a ir con la reproducción de este formato. Esta radiograbadora no tiene botón especial para elegir o indicarle voy a tocar formato CD, voy a tocar formato tape, que es el cassette. No tiene ese tipo de función o botones especiales asignados. Entonces, si estamos en el CD y de repente quieres tocar cassette, solamente va a bastar con presionar playback y se va a cambiar en automático. ¿Okay? Vamos a escuchar este cassette. Ahí está. Ok, he terminado. Y va a seguir con otra canción. Ahí está. Ok, vamos a detener un poco el cassette. Bueno, vamos a hacer una pausa. Ahí está. Pulsamos otra vez, sigue. Ok, vamos a hacer una pausa para mencionar lo siguiente. En el formato cassette existe un inconveniente, hay un detalle a mencionar y consta de lo siguiente. Para adelantar la cinta, el comando de adelantar cinta, que viene siendo este botón, no puede adelantar la cinta, le cuesta
trabajo. En ocasiones como que quiere, se siente como si algo por dentro como que acopla y se desacopla, que es como que un embrague que no está funcionando bien, mientras que para rebobinar sí está haciendo sin problema. Es solamente para adelantar, es donde no está cumpliendo bien su función. Ok, el resto, lo que es grabar, playback, ya lo vieron. El resto funcionan bien, solamente para adelantar no está funcionando. Ok, y en este caso no quise profundizar más. Este equipo, de hecho, yo lo abrí, pero no quise profundizar más porque hay piezas que pues no se cuentan con ellas, y muchas veces a la hora de profundizar más pues terminan las cosas peor. Entonces por esa razón mejor decidí dejarlo así y mencionar en el video la falla que la falla que acabo de mencionar. Ok, bueno, entonces vamos a extraer este cassette. Ok, que ya lo escucharon, es el tipo 1. Vamos a mostrar solamente unos cuantos segundos de otro tipo de cinta que existe. Existen las cintas del tipo 2 y del tipo 4, que son cintas de metal. La primera es de óxido de cromo y la segunda es tipo 4 metal, como esta. Es el tipo 4 de la marca TDK, que es altamente recomendable, excelente sonido, muy alta calidad. Y bueno, vamos a mostrar un poquito. Si quieren escuchar mayor duración de esta música, que es música con copyright, música conocida con derechos de autor, lo vamos a compartir el enlace directo en la descripción. Ok, entonces solamente vamos a reproducir un poquito para que tengan una idea. Ok, vamos a dejarlo en 4.1, 4, bueno, 3.3, porque si es, necesito bajarle porque si está muy alta la calidad. Ok, ahí está. Ok, ya está ahí. Vamos a sacar el cassette, lo volteamos, playback. Hombre, canciones como esas en estos equipos suenan fantástico. Híjole. Me encanta cómo suenan esas canciones, realmente buenísimo. Ok, entonces vamos a tratar de reproducir esas canciones en el video de Instagram, y si quieren escuchar esa música vayan a la descripción, ahí le vamos a dejar el enlace directo. Ok, vamos a volver otra vez con el formato CD, y vamos a hacer lo siguiente: extraemos nuestro disco, y ahora le va a tocar el turno a un disco regrabable, ya que el equipo dice que es compatible con discos regrabables. Son un poquito más oscura la superficie, se pueden grabar infinidad de veces. Okay. Este también tiene música de la biblioteca de YouTube, y vamos a grabar parte de una de esas canciones al cassette. Okay. Entonces ahorita vamos a darle play para que entienda que quiero tocar desde el CD. Bajamos un poquito. Está reproduciendo sin problema.
vamos a darle una pausa y ahora vamos a grabar esa música en este cassette. Ok, entonces ok, la cinta corre del carrete que está lleno hacia la derecha, así es como corre la cinta allá atrás. Ok, entonces vamos a dar pausa, break, quitamos la pausa, ya está grabando, damos unos cuantos 5 segundos aproximadamente, quitamos la pausa del CD y ya va a estar grabando. Ok, lo que está escuchando ya lo debe de grabar el cassette. Detenemos la reproducción y a ver, detención. A veces los controles aquí de reproducción del disco, vamos a mencionarlo, se cruzan un poquito las funciones y en lugar de detener por completo la reproducción, lo entiende como que es una pausa. Por eso está parpadeando, porque entiende malamente, entendió que es una pausa, pero yo quería que detener la reproducción. Mira, ahí está, ya está detenida por completo. Ok, ahí está detenido por completo. Igual si lo abrimos aquí, entiende como que es un disco nuevo. Cerramos y lo tiene que leer otra vez. Aquí va a aparecer los tracks totales y su duración. Ahí está, son 10 pistas, 25 minutos y 1 segundo. Ok. Ok, acá sí me pasó pausarle acá atrás y estaba grabando todo. Ok, vamos a regresar todo. Esto sí lo puedo hacer sin problema. Mira, te voy a mostrar. Es que tengo que alzar esto para que pueda abrir bien. Si no está la manija así, no puede abrir completo ahí atrás. Esto es lo que se alcanzó a grabar. Recuerden que estaba vacío este lado. Entonces vamos a regresarlo todo. Cuando está rebobinando es muy silenciosa, casi no se escucha. En ocasiones bota el botón, pero en ocasiones sí hay que ayudarle. Ok, entonces ahorita ya está regresado, ahí lo pueden ver. Y ahora vamos a escuchar a ver qué tal se grabó. Automáticamente cambia de tape, de CD a tape y viceversa. Okay. Ahí está. Está en tape, Ahí está. Ahí fue cuando la detuvimos manualmente y me quedé explicando las cosas acerca de los controles. Ok, entonces realmente me gusta cómo se escucha la grabación en el cassette, y en lo personal he disfrutado de varias cintas que tengo aquí, como la que ya les mostré, esta cinta de metal, cintas de cromo. La verdad se escucha buenísimo en este equipo, me encanta cómo se escuchan los cassettes. Y esta transferencia del disco al cassette también se escucha súper bien. Ok, como que los graves se acentúan un poquito más en el formato de cassette que en el formato CD, y en el formato CD alcanzamos a escuchar más claro, un poquito más limpio el sonido.
con muy buena presencia de agudos y medios. Ok. Por último, vamos a regresar otra vez el cassette. Ok, ahí lo detenemos manualmente. Y ahora vamos a grabar parte de una estación de radio. Vamos a bajar lo menos posible. Voy a seleccionar aquí con el remoto radio, mira, banda de radio, esta radio. Que no quiero que sea una estación de música por copyright. Ahora vamos a cambiar de banda a función tape, CD. Ah, ok, mira, esto es lo que podemos también cambiar. Ahorita por accidente presioné lo que es el botón de función, que es este. Bueno, lo piqué por accidente porque quería picar aquí en band, pero aquí podemos cambiar de funciones. Ok, función radio, ahorita está en radio, cambiamos a tape, CD y radio, son tres. Ok, tape, CD y radio. Ok, eso lo podemos hacer aquí con el remoto. Entonces vamos a cambiar de banda FM. Ok, pero no quiero que sea música, quiero que estén comerciales. A ver, quiero que estén comerciales, a ver si me toca. Ah, está en música, ¿no? También está en música. A ver si aquí están. A ver si aquí están comerciales. Buena rola, pero están música. También. No. A ver aquí. Ah, lo mismo. Va a estar muy difícil grabar algo de la radio ahorita, porque todo está en música. Sí, todo está en música. Ok, vamos a cambiar de función. Bueno, omitan lo de la radio, pero créanme que sí se puede grabar desde la radio al cassette también. Así como lo hicimos con el CD al cassette, también desde radio hacia el radio al cassette. Okay. Bueno, vamos a utilizar la salida de audífonos aquí con mi cable de auxiliar. Lo voy a conectar aquí. Listo. Vamos a remover una vez el disco y vamos a encender aquí audio in en la otra radiograbadora que tengo ahí en la repisa. Volumen lo vamos a bajar también, ok, lo más bajito posible. Vamos a reproducir otra vez el cassette, esa misma grabación que hicimos, pero con el sonido del otro equipo. Ahí está. Vamos a desconectar aquí. Seguimos. Ahí está. Ahí está la diferencia. Ese es su sonido local, nivelado a 3.2. Y ahorita el sonido que escucharon en la otra radiograbadora, que por cierto su volumen es máximo 30
y lo tengo elevado hasta el 25. Ok, entonces prácticamente la radiograbadora que está en la repisa está casi a su máximo nivel de volumen, y esta pues está como que a una cuarta parte. Ok, pero lo que voy es de que conectando un cable de auxiliar de 3.5 milímetros, lo pueden conectar ustedes a unas bocinas de mayor potencia, lo pueden conectar a un amplificador usando coples adecuados. Por ejemplo, aquí tengo este cople, entrada 3.5 milímetros, salida un cuarto estéreo, y lo conectas a un amplificador y bolas, vas a escuchar bastante bien con tremenda potencia en otro equipo amplificador. Ok, por sí solo el equipo, esta radiograbadora suena muy bien. Me gusta mucho la claridad que tiene en el formato disco compacto, se escucha muy limpio, muy preciso, muy bonito el sonido. Y en lo que es el cassette, me gusta mucho cómo se aprecian los bajos, se notan más en el formato cassette que en el CD. ¿Okay? Pero igual en general su calidad de audio es muy buena. ¿Okay? Entonces vamos a sacar aquí nuestro cassette. Está. Es un cassette de grabación. Como les había dicho, tiene que tener estas tablillas en su lugar. Si no las tiene, no se puede grabar. ¿Okay? Por lo tanto, el botón de rec va a estar duro. Ok, vamos a apagar nuestro equipo. Ahí está apagado. Y voy a desconectar. Bueno, vamos a desconectar desde acá atrás. Ok, entonces así se ve desde la parte posterior, que es el formato cassette. Ahí va el enchufe del cable de corriente alterna, y en la parte de la base está el compartimiento de pilas. También la parte de la base tiene zonas así plateadas muy padres, muy suaves. Ok, y todas las espirales están en óptima condición, tiene cero rastros de óxido, están excelentes. Vamos a ver el famoso número de serie con terminación, es que 518. Ahí está, esta es la terminación de número de serie. Ahí pueden ver todas las espirales como están perfectas, están súper limpias, y lo único que hace falta es la tapita de pilas. Ok, utiliza 6 pilas tamaño C, a 1.5 volts cada una. Ok, es un producto que fue fabricado en China. No me dice exactamente el año, pero ya por experiencia corresponde a la década de los 2000. ¿Okay? Entonces ahí lo tienen, este equipo radiograbadora en formato CD cassette, funcionando de manera correcta para reproducir, solamente con los detalles que ya mencionamos, como el botón de adelantar, que en este caso es como que a veces funciona y a veces no. Por lo general no va a funcionar, entonces para que consideren ese detalle. Y qué otra cosa mencionamos, pues aquí los controles de reproducción, que en algunas veces de pronto cuando le indicas, por ejemplo como ahorita pasó, que quería detener por completo la música, y en lugar de parar la música por completo hizo una pausa. Ok, puede darse el caso que de repente se cruce las funciones. Es algo que pasa muy común en los equipos de Sony, ciertos modelos con controles digitales, y este caso es uno de ellos. Ok, pero en sí ya lo vieron que está reproduciendo perfectamente discos grabados y regrabables, así como también cassettes. Ok, bueno, entonces pues de esta manera llegamos al final de este video. Si les gustó, si les fue de utilidad, por favor apoyen con like, compartan los videos para llegar a más personas, comenten su experiencia en la caja de comentarios, suscríbanse para estar al pendientes de nuevas actualizaciones. Recuerden que cada video nuevo es un producto recién añadido a la tienda en línea, y quien esté interesado o interesada en comprar
alguno de estos productos, pues bueno, está disponible en el link de la descripción. Ok, también en la descripción vamos a dejar un enlace directo de nuestra página de Instagram mostrando el equipo, pero tocando, como ya les había mostrado hace unos minutos, cintas de música con derechos de autor que son de muy alta calidad, para que tengan todavía una mejor un mejor elemento para tomar pues decisión en caso de que lo quieran comprar, o que tengan simplemente una mejor opinión del producto. Ok, bueno, entonces le mando saludos a todas las personas que se suscriben. Saludos para Cosme, saludos para Marcelo Valenzuela también, que siempre que hay equipos de cinta está al pendiente. Muchas gracias por todas sus recomendaciones, sugerencias. Saludos para Iván también desde España, que está también al pendiente en equipos de cinta, con comentarios muy valiosos, de aportes buenísimos por parte de Iván. Muchísimas gracias por los comentarios. También saludos para nuestro amigo y cliente Gabriel, también, que por cierto ya se hizo de un equipo, una radiograbadora con puerto de bajo, que está buenísima, de los 90s, muy buen equipo. Muchas gracias, Gabriel. Saludos también para Manuel Valderrama también. Muchas gracias también por ser cliente y también por tus recomendaciones. Muchas gracias por ello. En ocasiones así se nos pasa algunas cosas. Te agradezco las observaciones. Ok. Saludos también para Natalia, que también siempre está al pendiente de los videos. Ok, videos de, bueno, algunos Wallmans, todo. Muchísimas gracias, Natalia, por tus comentarios. ¿Quién más se nos pasa por ahí? Bueno, ya dijimos Cosme. Necesitaría leer aquí, pero bueno, Juan Pablo Rodríguez, creo que tenemos aquí dos Juan Pablo Rodríguez, o unos Juan Pablo Casillas, no me acuerdo si es Casillas o Rodríguez. Ok, también saludos para Ezequiel, que está en Argentina, para No Soy el Gamer. ¿Quién más? A ver, de ahorita, no estoy leyendo ahorita comentarios, pero es de lo que me acuerdo ahorita, que las personas que interactúan suelen interactuar más aquí en el canal. Ok, pero bueno, eso sería así como que ya de momento lo que me acuerdo. Y pues bueno, muchísimas gracias a las personas que se van suscribiendo y la gente que vio este video. Les agradezco mucho su atención y pues nos vemos en la próxima entrega. Que tengan un muy bonito día y pues que la pasen excelente. Yo soy Gus Walker, me dio mucho gusto haber estado en este video. Saludos y hasta la próxima. Bye bye.